לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש... Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein, en este caso para seguir hablando de los buenos apellidos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, muy bien, y aparte vamos a seguir hablando y completar el tema que veníamos hablando de los apellidos en Israel. Hemos hablado de épocas históricas más antiguas y ahora estamos llegando casi a los albores del nuevo Estado de Israel, pero vamos a emprenderlo desde finales del siglo XIX y esa primera mitad del XX, ¿no? Es correcto, Jorge. De hecho, lo que vamos a hacer hoy es dar un cierre a un magnífico estudio que hace Alexander Beider sobre los apellidos judíos del pueblo de Israel, precisamente en esta tierra, a partir del siglo XVI y hasta principios del siglo XX. En este caso, esta entrega se centra en finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, y ya veremos hacia dónde el autor le pone un especial acento. Por lo pronto, habrá que decir que con la aliyá masiva de judíos de la Europa del Este, que empezó a finales del siglo XIX, de hecho en los 1880s, el corpus de apellidos empleados por los judíos en la tierra de Israel cambió de manera dramática. Precisamente estos nuevos habitantes trajeron apellidos que eran basados principalmente en el alemán, el yiddish, las lenguas eslávicas y también el hebreo, que fueron adquiridos al inicio del siglo XIX en el palio de asentamiento, en lo que corresponde al Imperio Ruso, al Reino de Polonia y también a lo que corresponde a la zona de Galicia, pero en este caso bajo los designios del Imperio de Habsburgo. Durante los años 30, 1930, la llegada masiva a Israel de judíos alemanes a lo que en ese entonces era el mandato palestino, le proveyó una nueva capa a la onomástica de este país. Pues bien, en lo que respecta a apellidos no ashkenazíes, y esa es la parte central del estudio de Alexander Beider, nos vamos a referir a un par de censos. La entrega pasada hablábamos de los censos de Montefiore, y en este caso ya hablaremos de los censos conducidos por el gobierno turco. El de 1890 tenía, digamos, la recopilación de nombres de poco más de algunos millares de varones judíos que representaban a varias congregaciones, incluyendo a los ashkenazíes. De manera muy particular, la presencia de los judíos yemenitas es una de las idiosincrasias más presentes en el censo. Migrantes del Yemen son realmente excepcionales en las primeras fuentes de información de la tierra de Israel. Los nombres que revelan el origen yemenita aparecen en docenas de personas cuyo lugar de nacimiento no es citado. Sin embargo, el census se refiere a cerca de 70 diferentes apellidos yemenitas y la gran mayoría son topónimos, como es el caso de Arusi, Baidani, Busani, Dahari, Dahbani, Damari, Damti, Hajbi, Hamdi, Hazi, Rahabi, Rosabi, Sayani, Sharabi, Sharafi y Ukashi. Estos apellidos en Jerusalén no excluían a aquellos otros que fueran hereditarios, si bien unos provenían de ciudades, otros
proveían precisamente la información de los padres. Y en este caso, apellidos claramente hereditarios son los de Asbat, Dahbash, Gartá, Hipshush, Hisfán, Magilá, Calazán, Sarum y Sefirá. Algunos de los apellidos estaban basados en ocupaciones, como es el caso del muy común apellido Hadad, que se refiere al herrero, o Nadaf, que es el cardero de algodón. Y también, porque esa es una profesión muy presente en el pueblo de Israel, la de médico, que en este caso el vocablo que se emplea es tabib. Bueno, pues cuando menos Nadaf era conocido como un apellido yemenita en múltiples documentos y que por razones naturales no se había formado en Jerusalén, basado en la profesión del migrante, sino que ya venía obviamente de raíces yemeníes. Lo que se refiere a apellidos que coinciden con nombres propios yemenitas, podemos citar al de Efraín, Giat, Hassan, Jamal, Mahmud y Salih. En teoría, cualquiera de ellos no solo eran un nombre, sino también podrían ser un apellido, o no podemos tampoco descontar la posibilidad de que fuera un segundo nombre otorgado a la persona enlistada en el censo, o simplemente el nombre propio del padre, que es una costumbre muy común en los sefardíes, asociar el nombre propio con el nombre del padre, toda vez de que hay una alta repetición en los nombres. Una dificultad muy similar existe en el apellido Yamani, porque significa aquel que proviene de Yemen, en árabe. De esta manera, pues podemos decir que por un lado es un apellido, pero también es un nombre propio, o inclusive pudiéramos hablar de que fuera un apodo de aquella persona que ya vivía en Israel y que podía ser identificada como yemenita. La población registrada ya en 1910 y basada en la información provista por el Consejo Sefaradí y también por las comunidades orientales, nos viene a decir que habían 2.204 familias no ashkenazíes enlistadas en hebreo con apellidos o con nombres propios que de alguna manera podían ser asociados a los orígenes, como ya lo hemos dicho, sefardíes u orientales. En los dos censos que hemos hablado, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encontramos referencias de judíos del Cáucaso y también de Asia Central. Esto es interesante porque el grupo más amplio es el de Georgia. En 1890, Bader indica haber encontrado apellidos que ya aparecían en aquel census de Montefiore, que es el de los apellidos de Batia, Eligula o Gurgi, pero también se encuentran poco comunes como el de Agiashvili, Benia o Beniashvili, Davarashvili, Hanashvili. Este está muy complicado. Hinjihashvili, Nanikashvili y Shaptoshvili. Ya al principio del siglo XX encontramos varios documentos en referencias jerusalmitas al apellido Hajigán o Hajitán, que viene de Jerusalén. En 1865 podemos encontrar el primer registro. Este apellido también está asociado con el del nombre de Sherbet ben Nisim Anisimov. Y es muy curioso porque Anisimov suena notoriamente ashkenazí porque viene de la fórmula rusa que en dicho idioma los sufijos que terminan en EV pueden indicar patronimia, o en su caso la OWF, que ya vienen a ser un indicativo
de una forma más germanizada de la pronunciación de dicho idioma. Y entonces vamos a encontrar apellidos como Issájarov, Hashayov, Pinjasov, Musayov, Aminov, Shalomayov o Sufiyov, que son naturalmente de origen bújaro, pero que por haber pasado el imperio ruso por dichas zonas, hizo que las personas emplearan sobre lo que son sus nombres originales de la zona, a aplicarles el sufijo ruso y entonces tratar de integrarse más a esas sociedades. Para los judíos montañeses de Dagestán y los judíos bújaros a los que hemos hecho referencia, todo esto viene a suceder precisamente por la anexión que he citado del Imperio Ruso. Y curiosamente, en el caso de los judíos georgianos, sus nombres están basados en nombres propios, pero el sufijo invariablemente en el caso de dicho idioma es el de shvil, como ya lo hemos escuchado. La lista de votantes de la Congregación Sefardí de Jerusalén de 1939 cubre más de 1,100 personas, de los cuales 615 tienen apellidos que nos permiten identificarlos en función a su origen geográfico. Esto es, hay más de un 40% de apellidos del Medio Oriente y otro 40% de apellidos típicamente sefardíes, mientras que nombres magrebíes de esta zona tan diezmada en los últimos días por razones del terremoto, un 7% son los apellidos que se registran, y de Italia, incluyendo a la parte sureña de Sicilia, hasta un 4%. Esto hace que más de 30 personas tenían nombres típicamente de la zona del Medio Oriente. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un nombre que prevalece en esta lista, y es el de Mizrahi. Lo mismo sucede con otros nombres familiares, como es el caso de Cohen, Leví, y también Asher, Nahum, Nisan, Pérez o Rubén, que forman parte de este listado de apellidos de esta época. Hay algunos apellidos típicamente sefardíes en el sentido más, digamos, estricto, que corresponden a los exilados de España, al igual que los llamados judíos portugueses, que no son más que españoles que migraron hacia Portugal y que después fueron obligados a ser conversos y por lo tanto se distinguían con mayor facilidad los apellidos que habían adquirido y también aparecen en esta lista. La asignación de esta categoría es sin duda aplicable a apellidos como el caso de Amarillo o el de Pinto, que fueron muy comunes en ciertas provincias otomanas de dicho imperio. Cerca de 150 diferentes apellidos aparecen en estas listas de votantes de las comunidades sefardíes, pero ahora de Haifa, en el año de 1939, y están distribuidos casi de manera equitativa en tres grupos: los magrebíes, o lo que conocemos como judíos de Marruecos, los que provienen del medio de la zona meridional de Asia, y que por lo tanto son los que llamábamos los Mustarabi, que son los judíos mizrahim que hablan árabe, y también los sefardíes, que ya hemos platicado de ellos ampliamente: España, Portugal, Italia, Grecia y otros países más. En conclusión, varios grupos judíos constituyeron el Ishuv, el asentamiento del siglo XIX, y que algunos siguieron esa práctica de aplicación de apellidos y otros de plano no lo hacían, como era el caso de los ashkenazíes. En otra entrega platicaremos cómo lo fueron adoptando. En el caso de los judíos otomanos, con una ascendencia sefardí, tales como los magrebíes y los ashkenazim de la zona de, digamos, más occidental de Europa,
utilizaban apellidos de manera regular. Y lo mismo es válido para los judíos sirios. Lo que es totalmente distinto es para los ashkenazíes que provienen de la zona oriental de Europa, principalmente en la zona de Polonia, Rusia y Lituania, y también de los judíos georgianos, que aparecen básicamente en los estados sin apellidos, mientras que en ese periodo todos los judíos del imperio ruso y Habsburgo ya tenían apellidos oficiales. Sin procurar una confusión, las personas que vivían en ciudades grandes en Rusia, era común que los judíos tomaran las fórmulas familiares como apellidos, mientras que los que vivían en las pequeñas poblaciones Oshtetlag claramente evitaban esa práctica y la evitaban por mucho tiempo. Esto nos viene a indicar que la adopción de muy pocos apellidos de estos judíos fue aceptada en la tierra de Israel. Los miembros del Ishuv utilizaban apellidos que ya habían traído o que ya eran fórmulas preestablecidas de otras áreas hasta que llegaron a esta tierra de Israel. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sin duda esto completa un conocimiento que nos acerca a la actualidad de los apellidos y los nombres en Israel. Así que te agradecemos este comentario en torno a este trabajo excelente de Alexander Beider y esperamos volver a contar contigo en este 5784 que acaba de empezar. Así es, un abrazo a todos y que sea un año de ventura.